Sarwa es un distrito de la provincia de Víctor Fajardo, ubicado al suroeste de Huamanga, en el departamento de Ayacucho. Es famosa por ser considerada cuna de la artesanía, bastión de la resistencia andina cultural. En este viaje vamos tras sus tradiciones, costumbres, música, trajes típicos y sus trabajos artesanales hechos en madera, mundialmente conocidos como las tablas pintadas de Sarwa. Sarwa se encuentra a 125 kilómetros de la ciudad de Huamanga. El viaje a dicho lugar son de 3 horas a través de lindos paisajes de la Sierra Ayacuchana. Se cuenta que Sarwa se estableció en un valle de abundantes arbustos, donde actualmente se ubica la Plaza de Armas. El poblado se instaló en el lecho de una antigua laguna llamada Sarwijucha. En sus orillas crecían totoras y carrizos. A su vez se podía encontrar restos de animales que habían sido cazados por pumas y zorros. El nombre de Sarwa proviene justamente por la abundancia de estos restos de animales que se encontraban en el lugar. Históricamente, Sarwa fue fundado en el año 1564 por el cacique Pedro Puma, como comunidad indígena de la colonia. Ahí se desarrolló un proceso de evangelización católica, razón por la cual posteriormente se construye una iglesia colonial en el lugar. El 14 de noviembre del año 1910 fue elevado a la categoría de distrito, según el artículo 2 de la Ley 1306. En la actualidad, los pobladores de Sarwa se dedican a la pequeña agricultura, ganadería y parte de la población a la artesanía. Una de las características de la población sarwina es que, pese al transcurso de los años, ellos siguen manteniendo sus tradiciones y costumbres. Prueba de ello es que desde el primer momento en que uno pisa esta hermosa tierra, se puede observar la forma característica de vestir de sus pobladores, el cual sigue inalterable al tiempo, pues tanto varones, mujeres, niños, jóvenes y ancianos visten sus prendas demostrando orgullosos su cultura a través de esta. La abundancia de colores llamativos y la originalidad de sus diseños, sumado a sus textiles elaborados de manera artesanal y la utilización de productos naturales de la zona, hacen que sea única en su tipo. Otra característica de su vestimenta en Sarwa es el uso de los sombreros. Aquellos que tienen más flores en su elaboración son usadas por los jóvenes solteros, mientras que los casados usan flores en menor cantidad o simplemente ya no lo usan, pero aún tienen diseños llamativos en él. Las tablas de Sarwa es una expresión cultural que se ha mantenido en el tiempo. Por ello, es tradición que, cuando una familia construye una casa nueva, el compadre, amigo muy cercano, le regala una tabla pintada con la historia de la familia, y esta es colocada en la viga de la casa nueva. Esta tradición es conocida como tabla apacuycuy. Hoy aún podemos ver que esta tradición sigue viva en sus pobladores. En nuestra estadía en Sarwa, el artesano Misael Contreras Yucra nos cuenta y explica sobre el arte de las tablas de Sarwa. Yo me llamo Misael Contreras Yucra, artesano de Sarwa. Yo trabajo pues con las tablas de Sarwa, hago pues con tintes naturales el coloreo de las tablas de Sarwa. Y también trabajo con plumas, puede ser de águila, de cóndor, con eso trabajamos. Por eso para dibujar ese proceso hago especialmente para dibujar. Las tablas se pintan de arriba hacia abajo, empezando con ilustraciones del sol. Los artesanos dicen que el sol es quien los ilumina diariamente. Luego sigue el dueño de la casa. Las tablas de Sarwa representan en dibujos a todos los integrantes del hogar, sus oficios, gustos, diversiones, platos gastronómicos que les encanta, colores de ropa que usan y más.
representan las cosas más características propias de esa familia. En Sarwa, uno no puede dejar pasar la oportunidad de visitar su iglesia católica de rasgos coloniales. Este es uno de los monumentos arquitectónicos más importantes de la zona, que data su origen desde la época de la conquista española. Este monumento arquitectónico fue construido a fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. La iglesia lleva el nombre de Buenas Memorias de San Juan Bautista de Sarwa. En el interior encontramos dibujos hechos a mano y lienzos muy antiguos. Los dibujos están pintados en óleo, siendo un símbolo de la identidad local y nacional de la población de Sarwa. Misael Contreras nos cuenta que años atrás, la comunidad de Sarwa, debido a que se encuentra ubicado en una zona geográfica de difícil acceso, los pobladores construían sus puentes colgantes, utilizando ichus y ramas que crecían en la zona, los cuales trenzaban y les servía para tener comunicación con otros poblados. La música de Sarwa también es una manifestación cultural autóctona y muy arraigada en el lugar y zonas aledañas al distrito. El chimaicha es el género musical más representativo, de ritmo contagioso, lleno de mensajes sentidos. Con frecuencia, sus canciones recogen y describen acontecimientos coyunturales y de carácter amoroso. Sarwa es un bonito distrito que se caracteriza a nivel mundial por sus ricas tradiciones y culturas ancestrales, que aún se mantienen hasta el momento. Nos despedimos de este poblado. Ayacucho, destino turístico todo el año. Sarwa es un distrito de la provincia de Víctor Fajardo, ubicado al suroeste de Huamanga, en el departamento de Ayacucho. Es famosa por ser considerada cuna de la artesanía, bastión de la resistencia andina cultural. En este viaje vamos tras sus tradiciones, costumbres, música, trajes típicos y sus trabajos artesanales hechos en madera, mundialmente conocidos como las tablas pintadas de Sarwa. Sarwa se encuentra a 125 kilómetros de la ciudad de Huamanga. El viaje a dicho lugar son de 3 horas a través de lindos paisajes de la Sierra Ayacuchana. Se cuenta que Sarwa se estableció en un valle de abundantes arbustos, donde actualmente se ubica la Plaza de Armas. El poblado se instaló en el lecho de una antigua laguna llamada Sarwijucha. En sus orillas crecían totoras y carrizos. A su vez, se podía encontrar restos de animales que habían sido cazados por pumas y zorros. El nombre de Sarwa proviene justamente por la abundancia de estos restos de animales que se encontraban en el lugar. Históricamente, Sarwa fue fundado en el año 1564 por el cacique Pedro Puma, como comunidad indígena de la colonia. Ahí se desarrolló un proceso de evangelización católica, razón por la cual posteriormente se construye una iglesia colonial en el lugar. El 14 de noviembre del año 1910 fue elevado a la categoría de distrito, según el artículo 2 de la Ley 1306. En la actualidad, los pobladores de Sarwa se dedican a la pequeña agricultura, ganadería y parte de la población a la artesanía. Una de las características de la población sarwina es que, pese al transcurso de los años, ellos siguen manteniendo sus tradiciones y costumbres. Prueba de ello es que desde el primer momento en que uno pisa esta hermosa tierra, se puede observar la forma característica de vestir de sus pobladores, el cual sigue inalterable al tiempo, pues tanto varones, mujeres, niños, jóvenes y ancianos visten sus prendas demostrando orgullosos su cultura a través de esta. La abundancia de colores llamativos y la originalidad de sus diseños
sumado a sus textiles elaborados de manera artesanal y la utilización de productos naturales de la zona, hacen que sea única en su tipo. Otra característica de su vestimenta en Sarwa es el uso de los sombreros. Aquellos que tienen más flores en su elaboración son usadas por los jóvenes solteros, mientras que los casados usan flores en menor cantidad o simplemente ya no lo usan, pero aún tienen diseños llamativos en él. Las tablas de Sarwa es una expresión cultural que se ha mantenido en el tiempo. Por ello, es tradición que, cuando una familia construye una casa nueva, el compadre, amigo muy cercano, le regala una tabla pintada con la historia de la familia, y esta es colocada en la viga de la casa nueva. Esta tradición es conocida como tabla apacuycuy. Hoy aún podemos ver que esta tradición sigue viva en sus pobladores. En nuestra estadía en Sarwa, el artesano Misael Contreras Yucra nos cuenta y explica sobre el arte de las tablas de Sarwa. Yo me llamo Misael Contreras Yucra, artesano de Sarwa. Yo trabajo pues con las tablas de Sarwa, hago pues con tintes naturales el coloreo de las tablas de Sarwa. Y también trabajo con plumas, puede ser de águila, de cóndor, con eso trabajamos. Por eso para dibujar ese proceso hago especialmente para dibujar. Las tablas se pintan de arriba hacia abajo, empezando con ilustraciones del sol. Los artesanos dicen que el sol es quien los ilumina diariamente. Luego sigue el dueño de la casa. Las tablas de Sarwa representan en dibujos a todos los integrantes del hogar, sus oficios, gustos, diversiones, platos gastronómicos que les encanta, colores de ropa que usan y más. Representan las cosas más características propias de esa familia. En Sarwa, uno no puede dejar pasar la oportunidad de visitar su iglesia católica de rasgos coloniales. Este es uno de los monumentos arquitectónicos más importantes de la zona, que data su origen desde la época de la conquista española. Este monumento arquitectónico fue construido a fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. La iglesia lleva el nombre de Buenas Memorias de San Juan Bautista de Sarwa. En el interior encontramos dibujos hechos a mano y lienzos muy antiguos. Los dibujos están pintados en óleo, siendo un símbolo de la identidad local y nacional de la población de Sarwa. Misael Contreras nos cuenta que años atrás, la comunidad de Sarwa, debido a que se encuentra ubicado en una zona geográfica de difícil acceso, los pobladores construían sus puentes colgantes, utilizando ichus y ramas que crecían en la zona, los cuales trenzaban y les servía para tener comunicación con otros poblados. La música de Sarwa también es una manifestación cultural autóctona y muy arraigada en el lugar y zonas aledañas al distrito. El chimaicha es el género musical más representativo, de ritmo contagioso, lleno de mensajes sentidos. Con frecuencia, sus canciones recogen y describen acontecimientos coyunturales y de carácter amoroso. Sarwa es un bonito distrito que se caracteriza a nivel mundial por sus ricas tradiciones y culturas ancestrales, que aún se mantienen hasta el momento. Nos despedimos de este poblado. Ayacucho, destino turístico todo el año. Sarwa es un distrito de la provincia de Víctor Fajardo, ubicado al suroeste de Huamanga, en el departamento de Ayacucho. Es famosa por ser considerada cuna de la artesanía, bastión de la resistencia andina cultural. En este viaje vamos tras sus tradiciones, costumbres, música, trajes típicos y sus trabajos artesanales hechos en madera,
mundialmente conocidos como las tablas pintadas de Sarwa. Sarwa se encuentra a 125 kilómetros de la ciudad de Huamanga. El viaje a dicho lugar son de 3 horas a través de lindos paisajes de la Sierra Yacuchana. Se cuenta que Sarwa se estableció en un valle de abundantes arbustos, donde actualmente se ubica la Plaza de Armas. El poblado se instaló en el lecho de una antigua laguna llamada Sarwijucha. En sus orillas crecían totoras y carrizos. A su vez, se podía encontrar restos de animales que habían sido cazados por pumas y zorros. El nombre de Sarwa proviene justamente por la abundancia de estos restos de animales que se encontraban en el lugar. Históricamente, Sarwa fue fundado en el año 1564 por el cacique Pedro Puma, como comunidad indígena de la colonia. Ahí se desarrolló un proceso de evangelización católica, razón por la cual posteriormente se construye una iglesia colonial en el lugar. El 14 de noviembre del año 1910 fue elevado a la categoría de distrito, según el artículo 2 de la Ley 1306. En la actualidad, los pobladores de Sarwa se dedican a la pequeña agricultura, ganadería y parte de la población a la artesanía. Una de las características de la población sarwina es que, pese al transcurso de los años, ellos siguen manteniendo sus tradiciones y costumbres. Prueba de ello es que desde el primer momento en que uno pisa esta hermosa tierra, se puede observar la forma característica de vestir de sus pobladores, el cual sigue inalterable al tiempo, pues tanto varones, mujeres, niños, jóvenes y ancianos visten sus prendas demostrando orgullosos su cultura a través de esta. La abundancia de colores llamativos y la originalidad de sus diseños, sumado a sus textiles elaborados de manera artesanal y la utilización de productos naturales de la zona, hacen que sea única en su tipo. Otra característica de su vestimenta en Sarwa es el uso de los sombreros. Aquellos que tienen más flores en su elaboración son usadas por los jóvenes solteros, mientras que los casados usan flores en menor cantidad o simplemente ya no lo usan, pero aún tienen diseños llamativos en él. Las tablas de Sarwa es una expresión cultural que se ha mantenido en el tiempo. Por ello, es tradición que, cuando una familia construye una casa nueva, el compadre, amigo muy cercano, le regala una tabla pintada con la historia de la familia, y esta es colocada en la viga de la casa nueva. Esta tradición es conocida como tabla apacuycuy. Hoy aún podemos ver que esta tradición sigue viva en sus pobladores. En nuestra estadía en Sarwa, el artesano Misael Contreras Yucra nos cuenta y explica sobre el arte de las tablas de Sarwa. Yo me llamo Misael Contreras Yucra, artesano de Sarwa. Yo trabajo pues con las tablas de Sarwa, hago pues con tintes naturales el coloreo de las tablas de Sarwa. Y también trabajo con plumas, puede ser de águila, de cóndor, con eso trabajamos. Por eso para dibujar ese proceso hago especialmente para dibujar. Las tablas se pintan de arriba hacia abajo, empezando con ilustraciones del sol. Los artesanos dicen que el sol es quien los ilumina diariamente. Luego sigue el dueño de la casa. Las tablas de Sarwa representan en dibujos a todos los integrantes del hogar, sus oficios, gustos, diversiones, platos gastronómicos que les encanta, colores de ropa que usan y más. Representan las cosas más características propias de esa familia. En Sarwa, uno no puede dejar pasar la oportunidad de visitar su iglesia católica de rasgos coloniales. Este es uno de los monumentos arquitectónicos más importantes de la zona, que data su origen desde la época de la conquista española.
Este monumento arquitectónico fue construido a fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. La iglesia lleva el nombre de Buenas Memorias de San Juan Bautista de Sarwa. En el interior encontramos dibujos hechos a mano y lienzos muy antiguos. Los dibujos están pintados en óleo, siendo un símbolo de la identidad local y nacional de la población de Sarwa. Misael Contreras nos cuenta que años atrás, la comunidad de Sarwa, debido a que se encuentra ubicado en una zona geográfica de difícil acceso, los pobladores construían sus puentes colgantes, utilizando ichus y ramas que crecían en la zona, los cuales trenzaban y les servía para tener comunicación con otros poblados. La música de Sarwa también es una manifestación cultural autóctona y muy arraigada en el lugar y zonas aledañas al distrito. El chimaicha es el género musical más representativo, de ritmo contagioso, lleno de mensajes sentidos. Con frecuencia, sus canciones recogen y describen acontecimientos coyunturales y de carácter amoroso. Sarwa es un bonito distrito que se caracteriza a nivel mundial por sus ricas tradiciones y culturas ancestrales que aún se mantienen hasta el momento. Nos despedimos de este poblado. Ayacucho, destino turístico todo el año.